8 de la mañana, 7 en Canarias, siguen escuchando Es la Mañana de Federico en el radio. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz si se incorporan a esta hora con nosotros. Es lunes 5 de enero de 2026, estamos abriendo el día con temperaturas bajo cero en la mayor parte de la península, cielos cubiertos y precipitaciones en el este y en el sur. Sobre todo en estas primeras horas, estos chubascos pueden registrarse, como así ha sucedido durante la madrugada, en forma de nieve, ya que la cota se sitúa muy baja, entre los 300 y los 500 metros de altitud. Esta madrugada ha nevado en capitales de provincia como Segovia, Burgos o Valladolid, también aquí en la ciudad de Madrid. Si tienen previsto coger el vehículo, ya lo saben, consulten previamente la página web de la Dirección General de Tráfico porque hay varias carreteras afectadas. Y si no es estrictamente necesario, pues no lo cojan, si es posible, en esta jornada. Seguimos muy pendientes de las consecuencias que ha ocasionado este temporal en Andalucía, donde centenares de vecinos de Málaga y Cádiz han tenido que ser desalojados ante el riesgo de inundaciones. Va a seguir lloviendo, insisto, durante toda la jornada en el sur de la península, así que extremen la precaución. En el resto de España, en principio, irán abriéndose claros a medida que avance la jornada, pero abríguense porque han bajado notablemente las temperaturas. A esta hora en Madrid tenemos 1 grado bajo cero, no vamos a pasar de los 5. La máxima nacional en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con 21 grados. La mínima en Cuenca y en Teruel con 6 bajo cero. Nosotros hemos venido hoy aquí a festejar la liberación de Venezuela, más la primera fase de la libertad de la cual hemos luchado por 26 años de dictadura que hemos tenido en el país. En realidad es esa conmoción que siento por todos los venezolanos que estamos fuera, por situaciones diferentes y al mismo tiempo similares. Con los sentimientos bien mezclados de que no sé si estar feliz, triste, que quiero llorar, que quiero vomitar. Ha sido una mezcla de... Bueno, la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha desencadenado un aluvión de reacciones en todo el mundo y España, por supuesto, no ha sido ajena a ello. Una de las más espontáneas se concretaba el mismo día de la operación a las pocas horas en la Puerta del Sol de Madrid. La diáspora venezolana salía a las calles para festejar la detención del dictador, que será puesto hoy a disposición judicial para rendir cuentas por los graves delitos que se le imputan. Son cerca de 9 los millones de venezolanos que han tenido que dejar atrás su país, que se han visto obligados a exiliarse por distintos motivos, en muchos casos salvar sus propias vidas, y España, particularmente Madrid, ha acogido a un buen número de ellos. El gobierno de Pedro Sánchez presume de ello, es uno de los argumentos a los que se aferra cuando le afean su cercanía al régimen chavista, que ahora parece empieza a desmoronarse, pero sus hechos dictan lo contrario y su posicionamiento diplomático dista mucho de presentar a España como un aliado de los demócratas venezolanos y una referencia europea para forzar la caída de la dictadura. Si bien la posición de la Unión Europea en su conjunto ha sido un tanto equidistante, y hablaremos luego de ello en nuestro tiempo de tertulia con Carmelo Jordá, con Luis Valcarce y con Pablo Planas, se ha dedicado básicamente a reclamar una solución pacífica, pero al mismo tiempo ha pedido respetar el derecho internacional, lo cual se interpreta como un varapalo, en este caso, a la administración norteamericana. El Ejecutivo español no ha dejado lugar a dudas y ha exhibido su oposición frontal a la operación de Estados Unidos. España ha firmado un comunicado conjunto con Brasil, con Chile, con Colombia, con México y con Uruguay, en el que acusa a Estados Unidos de violar el derecho internacional y sugiere además que interviene por motivos económicos relacionados con la explotación de recursos. No reconoce esta operación el presidente del gobierno, abonando por tanto la idea de que no va a reconocer tampoco lo que suceda de ahora en adelante, que esta es una de las cuestiones, una de las dudas que tienen que despejar. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, no ha comparecido aún. En teoría va a reaparecer esta mañana en una entrevista radiofónica. Veremos qué dice al respecto de la transición que parece abrirse paso en Venezuela. Claro, con Pedro Sánchez, pues uno siempre tiene la duda, ¿no?, de si actúa de esta manera por motivos ideológicos o por motivos estratégicos. Y uno tiende a inclinarse
Por lo segundo, dada su estrecha relación con el régimen o su necesidad de desviar la atención de los asuntos de carácter nacional, utilizando el antitrampismo, podríamos decir, como acicate electoral, aunque sea a costa de seguir erosionando la imagen de España. Es el mismo Pedro Sánchez que en 2019, lo recordarán, lideró aquí en la Unión Europea el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Y meses después, en 2020, recibió a Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas y cambió su política exterior. ¿A cambio de qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues quizás lo estemos descubriendo ahora, a través de las investigaciones judiciales en curso aquí en España. En cualquier caso, lo cierto y real es que en 2026 nada diferencia ya al Partido Socialista de la extrema izquierda, precisamente de aquella extrema izquierda que nació en Venezuela. Hoy, lamentablemente, tenemos que volver a salir a las calles de este país para gritar no a la guerra, para exigir el fin de las intervenciones militares ilegales de Estados Unidos y de Donald Trump, el fin de las guerras por petróleo. Basta ya de guerras por petróleo, basta ya de agresiones militares ilegales como la que vimos ayer en Venezuela. Lo que pasó ayer en Venezuela solo puede ser calificado como terrorismo de Estado. Y el principal, el más importante terrorista que existe en este momento en este país, en este mundo, es Donald Trump. Que Estados Unidos se ha convertido en un enemigo de toda la Unión Europea, en un enemigo de España. Nuestra permanencia en la OTAN es un apoyo a las arbitrariedades de los Estados Unidos. Tenemos que salir de la OTAN y debemos impedir el rearme, el gasto en financiación a las empresas de armamento de los Estados Unidos o vinculadas a los Estados Unidos. Me pregunto dónde estaban aquellos que hoy claman por los derechos humanos y el respeto a la legalidad internacional cuando cerca de 37.000 personas fueron víctimas de tortura y violencia estatal en Venezuela, cerca de 20.000 fueron detenidas sin justificación alguna o 10.000 directamente ejecutadas extrajudicialmente. Este es solo una parte del balance que deja el chavismo, por no hablar de los exiliados, del hambre, de la miseria, de la prostitución de niñas para sobrevivir o de los pucherazos electorales. El último hace muy poco, en 2024. Del otro lado, la oposición Partido Popular y Vox ha celebrado la detención de Maduro y ha hecho hincapié en la legitimidad de Edmundo González y de María Corina Machado para liderar y formar parte de la transición en Venezuela, una circunstancia que ahora mismo no está nada clara. Y Nicolás Maduro está donde tiene que estar, que es en una prisión por los crímenes que ha cometido, y creo que ahora se abre un tiempo para una transición hacia la democracia, que hay que ver cómo se pilota. Y yo en este punto quiero insistir, el presidente legítimo de Venezuela se llama Edmundo González Urrutia. Es el ganador de las elecciones con el 70% del voto, nada más y nada menos, de las elecciones del 28 de julio de 2024, y creo que todo se tiene que encarrilar en esa dirección. Esto decía Miguel Tellado ayer en esta emisora. En paralelo, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, hacía público un comunicado exigiendo la participación de Edmundo y de María Corina en este proceso y oponiéndose a su vez a la designación de Delcy Rodríguez como interlocutora para pilotar esa transición junto al equipo de Marco Rubio. Hay novedades al respecto, Silvia. ¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Ha hablado Donald Trump esta madrugada de regreso a la Casa Blanca en el Air Force One y ha ofrecido detalles sobre cómo se va a desarrollar la transición en Venezuela, pero antes, si te parece, vamos a detenernos en lo que va a ocurrir precisamente en cuestión de horas en Nueva York. Sí, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores van a comparecer a las 6 de la tarde hora española ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. El dictador venezolano será trasladado desde la prisión en la que está pasando su segunda noche para responder a las acusaciones que pesan sobre él, su mujer, su hijo Nicolásito y varios de sus colaboradores, y que incluyen cargos de conspiración narcoterrorista, fabricación, distribución o entrega de cocaína, conspiración para la importación de esa droga, así como por posesión de ametralladoras o artefactos destructivos. Tras la vista, el juez decidirá si ordena su ingreso en prisión y, si es así, si es eludible o no, bajo fianza, a la espera de un juicio que puede tardar en llegar hasta un año. Mientras tanto, parece que la comunicación entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores es fluida. Lo decía esta madrugada Donald Trump a bordo del Air Force One. Estamos hablando con la gente que acaba de juramentar y no me pregunte quién está al mando, porque le dará una respuesta y será muy polémica. ¿Qué significa eso? Significa que estamos al mando. ¿Ha hablado con ella?
estamos al mando. ¿Ha hablado con ella? No lo he hecho, pero con otras personas. ¿Quiere hacerlo? Sí, en su momento lo haré. ¿Estados Unidos le dio a Delcy Rodríguez alguna garantía a cambio de cooperar con su administración? Ella está cooperando. A 3.000 kilómetros de ese tribunal de Nueva York, en Caracas, su hasta ahora mano derecha, Delcy Rodríguez, tomará posesión como presidenta interina de Venezuela después de que el Supremo del país la designase alegando ausencia forzada del jefe del Estado. Esta madrugada ha emitido su primer comunicado en el que, dirigiéndose de manera directa a Trump, asegura que ambos pueblos, Venezuela y Estados Unidos, así como la región, merecen paz y diálogo, no guerra. Su trabajo a partir de ahora estará tutelado desde Washington por el secretario de Estado Marco Rubio hasta que en el plazo máximo de 2 años el país regrese a las urnas. Este domingo Trump le advertía de nuevo, pagará un precio muy alto, probable mayor que Maduro, si no cumple las órdenes de Estados Unidos. Anoche en sus redes sociales, Edmundo González, vencedor de las elecciones de julio de 2024, se dirigía al ejército venezolano en calidad de presidente y comandante en jefe y exigía la liberación de todos los presos políticos. Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante. Entre ellas, una es ineludible: la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, civiles y militares secuestrados por pensar distinto, por exigir derechos o por cumplir con su deber constitucional. Tamara Sujo es abogada penalista y especialista en derechos humanos. Tamara, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, durante nada más y nada menos que 25 años te has dedicado a recoger y documentar, que es lo más importante, los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Me gustaría que sintetizaras el horror que deja atrás de sí un cuarto de siglo de chavismo en Venezuela. Mira, muerte, represión, éxodo, crisis económica, todo cifras catastróficas de lo que ha sido la narcotiranía venezolana en estos 26 años, como dices tú, ¿no? Y sí, nosotros nos hemos dedicado precisamente a recolectar todo lo que ha sido los crímenes de lesa humanidad ejecutados en el periodo de Chávez y en el periodo de Nicolás Maduro, por supuesto, que se han acrecentado y donde no nos olvidemos que el régimen tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, atroces, ¿no? Desapariciones, detenciones, torturas, violencia sexual, la represión sistemática contra grupos políticos, contra sectores específicos de la sociedad civil, ¿no? Y esa investigación avanzada dentro de la Corte que ellos han tratado de detener, que trataron de detener, que usaron todos los artilugios para detener, sigue avanzando después de haber sorteado todos esos intentos de detener el proceso. Y no nos olvidemos además que ellos anunciaron que se salían de la Corte en diciembre del año pasado, este diciembre que acaba de terminar, pero por supuesto la investigación continúa hasta justamente dentro de un año cuando esa salida de la Corte Penal Internacional se materialice, ¿no? Crímenes terribles. Yo creo que yo he tenido la oportunidad en el programa de ustedes de hablar de que nunca en tantos años que tengo recolectando testimonios de personas que han sido víctimas de desapariciones y torturas, habíamos tenido, como lo hemos documentado en este periodo de Nicolás Maduro, en estos 12 años, el incremento de la maldad, yo no sé cómo describir cómo en esos métodos que se han utilizado contra la sociedad civil y contra militares, la crueldad, la maldad, el sadismo en la ejecución de la tortura ha evolucionado, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con la intromisión de los cubanos que ejercen directamente las torturas en Venezuela, porque es importante que se diga en el programa, ¿no? Que no es casualidad este incremento de la represión, este incremento del sapeo, en haber convertido a parte de la sociedad civil en sapos, en una estructura de acusaciones, en donde el vecino te acusa de que tú eres un opositor y por eso te meten preso, sino que además
han ayudado a formar oficiales y funcionarios, a educarlos en cómo ejercer la represión y además en cómo ejecutar la tortura. Nosotros hemos documentado casos en donde tú dices que no puede ser que se esté haciendo este horror contra los venezolanos, como por ejemplo enterrar presos políticos todo el día en un lugar muy caliente hasta el cuello y dejarlos ahí enterrados a que sufran ese calor. Cometer el tipo de violencia sexual contra militares cuyo orgullo y honor de llevar un uniforme lo reducen a un oficial que someten a sadismo y a violencia sexual. Te estoy hablando de generales, coroneles, tenientes coroneles encarcelados. Niñas, niños, menores de edad, 16, 15, 14, han sido víctimas de violencia sexual y torturas por manifestar o por llevárselo o por haber estado comiéndose una hamburguesa en un lugar donde habían unas manifestaciones y se los llevan y los torturan igual que si fueran adultos, mujeres, hombres, personas de la tercera edad. Hoy en día se están llevando a las familias de personas que están siendo perseguidas. Nosotros tenemos casos en este momento en la Comisión Interamericana, en el Grupo contra la Desaparición Forzada y en la Corte Penal Internacional de familias desaparecidas, niñas, niños, abuelas, madres de personas que están buscando, que al día de hoy no sabemos dónde están detenidos. Documentamos más de 2.400 detenciones el año pasado en los primeros 15 días después del 28 de julio. Más de 2.500 detenciones en todo el país de personas del Comando con Venezuela, de testigos de mesa, de personas que ayudaron a todo lo que fue el movimiento electoral, de personas que manifestaron su alegría por el triunfo de Mundo González. Y también documentamos 100.000 personas clandestinas porque las estaban buscando simplemente por ser parte de ese proceso electoral. Entonces, cuando tú me hablas cuando se habla, por ejemplo, aquí en España, ¿dónde está el derecho internacional por lo que pasó este fin de semana? ¿Dónde están los derechos humanos y dónde está ¿dónde estaban todas aquellas autoridades, todos aquellos que dirigen un país, que dirigen un gobierno en el mundo democrático, cuando los venezolanos los estaban reprimiendo, persiguiendo, desapareciendo, torturando, violando todos estos años? ¿Dónde está la responsabilidad de proteger que tiene Naciones Unidas a una nación cuando su propio régimen no los puede proteger? Porque es una responsabilidad de las organizaciones internacionales de proteger a los pueblos que están siendo víctimas de estos horrores. Entonces, yo me río de lo que dicen, ¿no? ¿Dónde están los derechos internacionales? ¿Dónde estaban los derechos de los venezolanos? ¿Dónde estaban los derechos humanos de los venezolanos? ¿Por qué no hay protestas en el mundo por la violencia sexual que se ejecutan contra las víctimas de la represión en Venezuela? ¿Dónde están las protestas mundiales que se hacen para que no exista la tortura y para que en este momento no haya 200 presos en un cajón en la cárcel de Tocuyito desde hace meses, que no se sabe en qué condiciones están, cómo los están tratando y que están siendo torturados? Un cajón, lo llaman la celda, la llaman el cajón. 200 presos políticos desaparecidos que nadie sabe en qué condiciones están. ¿Por qué no hay una manifestación en respecto en ese sentido? ¿Y por qué no hay manifestaciones al respecto de que se tiene a la mitad de la oposición política detenida y presa en cárceles terribles? En cárceles inhumanas, infrahumanas, donde han sido torturados? ¿Por qué no hay manifestaciones internacionales por los 130 extranjeros que hay presos en el Rodeo 1, en condiciones terribles? ¿O es que no han escuchado cómo han salido esos extranjeros, los que han salido, los que han podido salir y han declarado cómo los han torturado? Yo no escucho esas manifestaciones. ¿Dónde está el derecho internacional de respeto de los derechos humanos de las personas? ¿O es que es más importante el derecho internacional para defender a un tirano criminal que tiene una investigación abierta y los seres humanos, los ciudadanos, no tienen derecho? Mencionas, Tamara, a los presos políticos. Claro, no puedo eludir la pregunta porque Donald Trump ha dicho esta madrugada que ahora mismo no son una prioridad. No sé qué te parece esta afirmación. Y es que yo creo que esto que está sucediendo es un proceso, y es un proceso muy delicado, porque en este momento quienes ejercen la violencia, porque ya quitaron la cabeza,
O sea, ya la culebra no tiene Alí Baba y sus 40 ladrones le quitaron a Alí Baba, al tirano. Y nosotros los venezolanos de bien agradecemos que se lo hayan llevado. Porque es que no podemos, nosotros solos, los venezolanos no podemos solos. Y Europa no nos va a ayudar a sacar al tirano, no nos va a ayudar. Europa no lo va a hacer, ni América Latina lo va a hacer. Los únicos que tienen el poder de hacerlo lo hicieron. Y se lo agradecemos. Y quienes ahorita ostentan el poder, o sea, quienes ejercen la violencia en Venezuela, están en el alto gobierno en este momento. Y son ellos con los que el gobierno de Trump negocia la transición, porque es que no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Tú tienes un país tomado por células terroristas. Ahí están los iraníes, los cubanos, el Hezbollah, el ELN, la FARC. Hay territorios en Venezuela donde no manda Maduro, donde manda la FARC y el ELN, donde los venezolanos tienen toque de queda porque la FARC o el ELN lo impone, no porque lo impone el régimen. Entonces, tú tienes que hacer esa transición con quienes ejercen la violencia para poder llevar de alguna forma controlar, tener control territorial y que los venezolanos entonces podamos tener una transición como la queremos, ¿no? Como la necesitamos. Entonces creo que hay muchas cosas en movimiento y es un proceso. Esto es un proceso, o sea, tenemos que pensar por ejemplo, ayer salieron los paramilitares del régimen, por orden de Diosdado Cabello, todos los colectivos armados a tomar Caracas. Ahí estaban, estuvieron toda la tarde, toda la noche, y han estado toda la mañana. No sé si tú te metes en Instagram y buscas colectivos Caracas y ves todo el movimiento que hay en este momento. Entonces creo que hay prioridades, ¿no? En ese sentido, en el sentido del orden y la seguridad que debe haber en este momento. Y es en lo que yo creo que ellos tienen justamente en este momento su foco, ¿no? En el foco de la estabilidad, en el foco del control de la seguridad y de estos grupos, que es lo que han solicitado, ¿no? Control y seguridad, eso es lo primero. Tamara, pensando en ese procedimiento al que hacía referencia que se desarrolla en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, ¿entiendes que estando fuera de Venezuela hay muchas más opciones de que Maduro sea juzgado por esos crímenes? Mira, yo creo que Maduro tiene mucho que enfrentar con la justicia, ¿no? No solamente en los procesos contra el narcotráfico, el terrorismo y todo con lo que le están acusando en Estados Unidos, sino los crímenes de lesa humanidad del cual está siendo acusado en la Corte Penal Internacional. Yo creo que no sé qué puede pasar o cómo puede seguir ese proceso, pero yo creo que todo va a avanzar, ¿no? Y yo creo que igual la Corte Penal puede dictaminar órdenes de aprehensión en cualquier momento, no solamente contra Maduro, sino contra su estructura criminal, porque la estructura criminal continúa y la estructura criminal es la que está siendo investigada, ¿no? Claro, es que entonces hay otras figuras como Vladimir Padrino, como Diosdado Cabello o como la propia Delcy Rodríguez, interlocutora ahora con el equipo de Marco Rubio. No sé si temes de alguna manera que en las negociaciones con Estados Unidos para ese proceso de transición se puede poner sobre la mesa su impunidad. Mira, yo no creo que en este momento, en el caso de Maduro, vaya a haber ninguna negociación con impunidad. O sea, a Maduro le dieron la oportunidad durante todos estos meses para que incluso le ofrecieron cosas y le ofrecieron salidas, ¿no? Y él se sentía tan poderoso, porque es que una de las cosas que pasa que yo creo que en este momento ya a lo mejor ya no va a seguir pasando, es que ellos se sentían poderosos. Ellos pensaban que nadie iba a hacer nada, porque justamente lo que ha pasado con el tema de la Corte Penal Internacional, que ellos se sienten que no van a ir por ellos, que todo eso es un panfleto, que eso no sirve, ¿no? Hasta que se dieron cuenta de que no la pudieron controlar y de que no pudieron parar el proceso. Entonces, hoy en día él está preso. Y Vladimir, los fiscales, los jefes de organismos de inteligencia, Hernández Dala, Granco, todas estas personas que han ejercido, que son los brazos ejecutores de ese terrorismo contra la población venezolana, porque terroristas son ellos. Terroristas son los que han ejercido esta represión y este horror contra la población civil y militar venezolana, los opositores, ¿no? Entonces,
ellos sí van a seguir, ese proceso sigue contra ellos, esas acusaciones contra estos seres, contra estas personas que han ejecutado estos horribles crímenes de los cuales te describí, esa investigación continúa y por supuesto eso va a tener un fin y yo espero que eso va a ser más pronto que tarde. Publicaste anoche en tus redes sociales que están produciéndose detenciones de funcionarios y militares chavistas que tenían acceso de alguna manera a la seguridad de Nicolás Maduro. No sé si sabes algo más al respecto. Sí, la información que tengo es que es una racia, ¿no? Contra todos aquellos que tenían acceso directo a los anillos de seguridad de Maduro. Pero es que yo no sé si tú has visto las declaraciones de funcionarios de la CIA que han dicho que quien vendió a Maduro fue Delcy Rodríguez, ¿no? Es decir, escuchaba un programa ayer de una persona que estuvo en toda esta planificación que dijo que ellos, los hermanos Rodríguez, fueron los que vendieron a Nicolás. Pero sí tiene que haber, por supuesto, haber personas dentro de su círculo personal que eran informantes, pues, ¿no? Por supuesto, está aquí. Hoy, para tú poder ser tan preciso, porque si hay algo importante en lo que ha sucedido es que fue preciso, ¿no? Y con el menor número de personas fallecidas posibles, ¿no? Y fíjate otra cosa, dentro de ese anillo de seguridad había 30 o 32 cubanos, cuando el régimen cubano ha dicho que ellos no tienen o no tenían fuerzas policiales, fuerzas militares dentro de Venezuela. Ahí está, esa es la mejor prueba de que es mentira, ¿no? De que justamente ellos sí están en Venezuela, ¿no? Entonces, sí, tengo la información de que están deteniendo a militares, a funcionarios, o sea, no sabemos la cuantía, cuántos son, y no me quiero ni imaginar qué les estarán haciendo, ¿no? Porque esa es otra. Ahora que mencionas a Cuba, Trump ha dado por hecho esta madrugada que la dictadura castrista caerá sin el sostén financiero de Venezuela y ha deslizado además que puede intervenir también en Colombia y en México. No sé si lo ves factible. Mira, yo creo que la dictadura cubana ya no encuentra de qué teta chupar, y perdóname que te lo diga así, ¿no? Es un régimen opresor que se ha mantenido a costa de exportar a sus funcionarios médicos, supuestamente, y muchos que no son médicos, y todo lo que es su programa de control, ¿no? En Venezuela nosotros los hemos mantenido no solamente con petróleo gratis, ¿verdad? Más de 250,000 barriles diarios le mandaba Chávez todos los días y Maduro continuó con eso hasta que ya no pudo porque la industria petrolera la destruyeron y cayó el número de barriles que producíamos, pero siempre se le ha mandado petróleo gratis a Cuba, ¿no? Porque para eso no lo reclaman, eso no lo ven aquí tampoco, ¿no? Los que reclaman de que lo que Trump quiere es el petróleo. ¿Pero qué petróleo? Si los venezolanos no hemos gozado desde hace 26 años de las divisas por el petróleo. Se lo han robado ellos para financiar sus programas, para financiar su política exterior y para financiar toda esta propaganda política que tienen en el mundo. ¿De qué petróleo están hablando? ¿Acaso que el petróleo venezolano en 26 años ha sido para mejorar en las condiciones de vida del venezolano, que hoy día vive con el 89% de pobreza y que tiene 9 millones de venezolanos afuera por la crisis humanitaria que sucedió en Venezuela? ¿De qué petróleo están hablando? Si tenemos años que no sabemos lo que es que el petróleo se invierta en los venezolanos, ¿ah? Entonces a mí me da risa de todas estas cosas y todas estas posiciones que estoy escuchando, de que se quieren robar el petróleo. ¿Qué petróleo? Si ya se lo robaron. Y ya destruyeron la industria petrolera, porque es que destruyeron la gallina de los huevos de oro, porque son unos incompetentes y unos corruptos. Entonces, sí, Cuba es un parásito de todos aquellos que lo mantienen, y yo deseo que ese régimen caiga lo más pronto posible. Y ojalá que esta ola de lo que está pasando en Venezuela, con el inicio de la caída de la tiranía, le llegue al pueblo cubano, porque también merece vivir en libertad. Bueno, este proceso no ha hecho más que comenzar, así que hablaremos seguro que de nuevo muy pronto. Tamara, es lo que te digo, es un proceso que está comenzando. Este es el comienzo del fin de una narcotiranía que tiene 26 años en el poder, que tiene una estructura nacional e internacional que mantienen los peores regímenes, los regímenes más fuertes de dictaduras, como Irán, como Bielorrusia, como Rusia, y que no va a ser fácil
Y es lo que tiene que saber la gente, que esto va a ser día por día, una lucha del día por día, pero que es el principio del fin de una tiranía y que los venezolanos celebramos. Pues ojalá sea así. Tamara, te agradezco sobre todo la claridad en tu exposición. Cuídate, un abrazo. Un abrazo para ti, gracias por la oportunidad. Es La Mañana de Federico, Es Radio. 3 minutos pasan de las 8:30, 1 hora menos en Canarias. Luis, muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Enseguida invitamos a nuestros oyentes a participar como el cuarto tertuliano, pero antes un consejo importante. Sí, porque si tus padres son personas mayores que viven solos, tienes que saber que vivir solo no significa estar desprotegido. Cuidas a tus padres desde la distancia y te preocupa que pueda pasar algo. Las caídas, los despistes y las urgencias no avisan, ya que cada minuto cuenta cuando hay una emergencia. Bueno, pues con la teleasistencia Durcal puedes proteger a tus mayores las 24 horas del día, dentro y fuera de casa. Si tienes personas mayores a tu cargo y quieres protegerles, infórmate llamando al 910-888-852 y consigue con Libertad Digital la teleasistencia Durcal, el reloj que salva vidas. No lo olvides, llama al 910-888-852 y protege a tus mayores, porque su seguridad es lo primero. Y entiendo que en el contestador ya estará recogiendo muchos mensajes, ¿no? Y muchas opiniones sobre lo acontecido en Venezuela desde el pasado sábado. Eso es, Dani. Tenemos que preguntar a los oyentes su opinión en relación a lo que hemos vivido este fin de semana con la captura de Nicolás Maduro. También queremos saber qué piensan de la postura del gobierno de Sánchez, elevando el tono contra Donald Trump y en línea con el régimen chavista, y si creen en el papel fundamental del líder norteamericano para una transición pacífica en Venezuela. Ya nos pueden dejar sus opiniones en Instagram, en @eslamananadefjl, y como siempre en el audio WhatsApp en el 648 91 92 60. Y les recordamos también, esto es muy importante, que estamos emitiendo en directo en YouTube. Estamos emitiendo en directo en YouTube y además es que es facilísimo localizarnos. Ustedes entran en YouTube, buscan el perfil de radio y ahí hallarán la retransmisión en directo. Así que les esperamos. 2.600 usuarios ahora mismo viendo este programa y les esperamos a que ustedes también se sumen y colaboren y participen con nosotros. Claro que sí. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa y enseguida arranca nuestra tertulia con Carmelo Jordá, con Luis Valcarce y con Pablo Planas. Es la mañana. Es radio.